Jóvenes, nuevamente reencontrándonos en la clase nuevamente de Historia del Perú. En esta oportunidad vamos a desarrollar lo que llega a ser el llamado Virreinato Peruano. Virreinato peruano que, muy bien tú sabes, empezó un 20 de noviembre del año 1542 a través de la aprobación de la nueva ley de Indias o la Real Cédula Española. Pero para poder hablar nosotros sobre el Virreinato Peruano, vamos a hacerte recordar lo que habíamos hablado la semana pasada. La semana pasada habíamos hablado nosotros que había una oposición al sistema virreinal y esa oposición iban a ser directamente los encomenderos. ¿Te acuerdas tú qué cosa era la encomienda? La encomienda pues era justamente un sistema de explotación del encomendado hacia el encomendero. Quiere decir la explotación y la sumisión hacia el indio, hacia la población indígena. Pero esta instauración del virreinato peruano nos va a conllevar a hacer recordar lo que fue la semana pasada, lo que te había explicado, la guerra civil entre, por un lado, el bando de Pizarro, la guerra de las fronteras, viene la guerra de Salinas, la batalla de Chupas, posteriormente la guerra más delicada y la más cruel fue llamada la guerra de los encomenderos, la tercera guerra civil, donde se va a enfrentar básicamente Gonzalo Pizarro con Pedro de la Gasca. Una vez que hayan sido derrotados los encomenderos, viene justamente la instauración de lo que llamamos nosotros el virreinato peruano. Ahora, este virreinato peruano, obviamente España tenía un profundo interés en instaurar un sistema colonial a partir de las riquezas encontradas en el territorio del Tahuantinsuyo o en la parte occidental de América del Sur. Las causas del virreinato peruano, las causas fueron varias. Una de las primeras causas del virreinato peruano era la apropiación y extracción de los recursos de los minerales, sobre todo la plata. Posteriormente viene la plata, después viene el oro, viene el mercurio. Pero esta ambición va a conllevar básicamente que aún así España, habiendo saqueado las riquezas extractivas del Perú y México, aún así no fue suficiente para paliar y pagar los altos costos de endeudamiento que la propia corona tenía en Europa. Porque uno de los mal menores que tenía justamente la corona era que no tenían o no eran buenos administradores o contadores contables de su propia riqueza. Son varias las razones en realidad por la cual se va a instaurar el virreinato peruano. Otra de las razones es la extirpación de idolatrías. Acuérdate tú que en el mundo del Tahuantinsuyo los incas tuvieron un dios llamado Inti, pero también eran dioses secundarios a cuales ellos adoraban. En otras palabras, tenían un criterio o un carácter politeísta, adoración a varios dioses. Y acuérdate tú que la primera orden religiosa que llega al Perú viene a ser la orden religiosa de los dominicos, ¿no? Cuando hablamos nosotros desde el punto de vista de la sociedad, tú muy bien sabes, y ya te lo dije también en una clase pasada, el concepto de sociedad, sobre todo, es un concepto de nivel de clases sociales, y el criterio de clase social es un criterio más un concepto sociológico que histórico. Durante el virreinato peruano, la sociedad en el virreinato fue una sociedad netamente clasista, de clases sociales. ¿Por qué de clases sociales? Porque se van a instaurar dos tipos de repúblicas. Por un lado, la República de Españoles, que eran básicamente el blanco era más que un indio pobre. En otras palabras, era una sociedad racista, una sociedad desigual, una sociedad discriminadora. Pero dentro de la República de Blanco también tenemos a los criollos. Los criollos básicamente son criollos hispanos nacidos en América bajo el cruce de mestizaje. Estos criollos en cierta manera estaban impedidos de obtener cargos públicos, pero aún así lo hicieron y ocuparon los altos cargos públicos de la esfera de lo que viene a ser el sistema de virreinato peruano. Tenemos también, dice acá, a la República de Indios. La República de Indios nosotros vamos a encontrar justamente las castas. Pero esta era una casta un poco intelectual, donde vamos a encontrar el primer mestizo Inca Garcilaso de la Vega, al mulato San Martín de Porres. Pero también vamos a tener en cuenta que acá también había negros traídos directamente del África, de la parte occidental, donde vamos a ver categorías como el negro bozal y el negro ladino, ¿no? En otras palabras, al hablar de la República de Españoles, los blancos, y la República de Indios, ahí vemos la tremenda diferencia de nivel de clases sociales, la marginación y la discriminación. Para poder entender el virreinato peruano, hay que entenderlo que cuando llega a España ya llega con todo un sistema político estructurado. ¿Te acuerdas tú cuando yo te hablé que mucho más antes de Pizarro, ya desde la entrada o llegada de Colón, ya se estaba planificando todo un proyecto donde el objetivo era dar un jaque mate, matar al súbdito, matar al rey? Pero desde ahí ya España venía orquestando todo un proyecto, toda una instauración sólida de política. Es así como en la organización política el rey era la máxima autoridad política virreinal
y a la vez era la máxima autoridad suprema, pero el rey, mediante los conflictos que habían básicamente en Europa, eso le impedía a él venir y estar presente en el Perú. A razón de ello es que se forma el llamado Consejo de India, y el Consejo de India es la facultad o es el órgano que supervisaba directamente al rey, pero a través del Consejo de Indias era la función, ellos escogían a qué autoridades locales iban a instaurar en determinadas áreas o puestos, como ellos también decidían básicamente la instauración de la llamada visita después de las reformas borbónicas. Después del llamado Consejo de Indias tenemos la llamada Real Audiencia, que era el máximo tribunal de justicia. Ellos resolvían problemas civiles, problemas penales, en otras palabras, bajo su facultad legislativa de ellos se encontraba resolver todo tipo de litigio formal e informal dentro del contexto del virreinato peruano. Siguiente punto, los corregidores. Ten en cuenta que el corregidor gobernaba a nombre del rey de España, pero a la vez era el funcionario más odiado de la colonia, por la cual va a ser una de las causas de la cual va a estallar la revolución de José Gabriel Condorcanqui y Túpac Amaru II. Los cabildos en otras palabras eran pues los alcaldes, los barayos y los regidores, donde había básicamente alcaldes para españoles y alcaldes para indios. Entonces yo al hablarte de la organización política del Real Supremo Consejo de Indias, la Real Audiencia, los corregimientos y los cabildos, esto te habla pues de la estructura política con la cual el virreinato peruano estaba muy bien estructurado desde la creación un 20 de noviembre de 1542 a través de las leyes nuevas de India, ¿no? Quiere decir que las causales de este virreinato, acuérdate, fueron varias, no simplemente fue una sola razón, fueron muchas las razones. Una de esas razones, ¿cuál fue? Extraer la riqueza extractiva del mineral, que lo vamos a estar hablando a la siguiente clase. Pero los antecedentes del virreinato, ¿cuál es? La oposición a los que comenzaron, la guerra civil entre los conquistadores, el antecedente de las gobernaciones. Cuando yo te hablo de las gobernaciones, acuérdate tú a qué gobernación perteneció el Perú, a la gobernación de Nueva Castilla. ¿A qué gobernación pertenece Chile? A la gobernación de Nueva Toledo. De ahí viene la gobernación de Andalucía, viene la gobernación de Nueva León, ¿no? Entonces el virreinato peruano dura, entre otras palabras, 300 años de dominación. Son 300 años de dominación, explotación, sumisión y maltrato de lo que llegó a ser el mundo hispano del Tahuantinsuyo. Bien, jóvenes, espero que te haya agradado el video. He sido breve y conciso. Nos vemos hasta la siguiente semana. Cuídense.